Se ve la presentación. Sí, licenciado. Sí, licenciado, se mira. Gracias, gracias. Bien, buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos a nuestra actividad de esta tarde noche. Y vamos a continuar con el contenido de nuestro programa. Sin antes presentarles a ustedes las disculpas correspondientes en virtud de que el día lunes ya no pudimos concluir con el tema de la metodología relacionado al trabajo a investigar por cada equipo de trabajo. Lamentablemente en este sector en donde yo vivo, pues no hubo, ahí sí que el fluido eléctrico tuvo fallas y la luz pues prácticamente se fue y ya no pudimos restablecer y continuar con la clase. Entonces el día de hoy pues vamos a terminar con la explicación relativa a la metodología en relación al trabajo que vamos o que ustedes van a investigar. Habíamos ya indicado el número de grupos y el trabajo que iba a realizar cada equipo de trabajo y creo que nos habíamos quedado en lo relativo, creo que lo último que estábamos hablando en relación al tema era que
había que desarrollar la primero, pues, la etapa de investigación, la etapa preparatoria. Ya señalamos e indicamos qué actividades, tanto de investigación como jurisdiccionales, tiene que realizar el equipo de trabajo. La presentación, pues, se las vamos a mandar, o sea, estas diapositivas se las vamos a remitir la próxima semana. Sin embargo, pues, es importante que, digamos, hagamos referencia a cada uno de los puntos contenidos en la misma, para que quede, pues, en la medida de las posibilidades, bien claro qué es lo que vamos a realizar durante el ejercicio de este caso hipotético. Bien, habíamos señalado también que al concluir la etapa de investigación o la etapa preparatoria, el equipo de trabajo tendría que formular la solicitud de apertura a juicio y acusación. Pues la idea es que este caso pues se lleve hasta un juicio oral y público. Y en la medida del tiempo, si el tiempo no lo permite, pues lo ideal es que cada equipo de trabajo presente su caso en un juicio oral y público, que sería parte del examen final. Si no diera tiempo, por muchas razones, pues entonces seleccionaríamos uno o dos grupos para que hicieran una presentación, debate, em, para que tengamos, pues, ya idea de aunque, pues, obviamente ustedes ya tienen una idea de qué es un debate, porque, muchos juicios, sobre todo aquellos casos emblemáticos que, los órganos jurisdiccionales han tenido bajo su responsabilidad, han sido, digamos, dados a conocer a través de medios de comunicación social como la televisión. Entonces, definitivamente todos sabemos que es un juicio oral y público. Sin embargo, pues ya no es igual ver que experimentar en forma directa y personal este tipo de actividades, aunque sean casos hipotéticos, pero implican, pues de una u otra manera, seriedad y responsabilidad en el ejercicio del mismo. Bien, entonces, eh, una vez presentada la acusación, pues se señalará una audiencia oral y pública que se conoce comúnmente con el nombre de etapa o audiencia intermedia, que es donde se discute la procedencia de la acusación que el Ministerio Público presentó. Y para efectos del trabajo, pues obviamente el juez va a abrir a juicio penal y aceptar la acusación formulada por el ente acusador para que el proceso pues se remita a un tribunal de sentencia competente, que es el que va a realizar ese juicio oral y público. En este caso, pues sería el grupo o el equipo de trabajo. Y el trabajo les decía que concluía con la remisión de actuaciones, es decir, concluida la etapa intermedia, pues se remite el proceso al tribunal de sentencia, una vez que se haya coordinado con el tribunal de sentencia la fecha, es decir, día y hora de inicio del juicio oral y público. Luego, pues encontramos habíamos dicho que la función de juez contralor de la investigación y juez o jueces de sentencia, agente fiscal, abogado defensor, imputado, víctima, testigos, peritos, creyente adhesivo, deben ser los integrantes del grupo. Es decir, cada uno, por eso es que se exige que como mínimo sean 10 integrantes y máximo 15 en cada equipo de trabajo, porque la idea es que todos tengan una función que desempeñar en el ejercicio del caso hipotético. Es decir, tiene que haber un miembro del equipo de trabajo que haga la función de juez contralor de la investigación, otro, pues, el papel de fiscal, otro el papel de víctima, de testigo, de testigos, de sindicado, de querellante adhesivo si hubiese en el expediente que ustedes van a investigar, eh, peritos, etcétera, etcétera, ¿ya?
agentes aprensores si el hecho o el caso que ustedes van a desarrollar es por flagrancia. Es decir, todos tendrán que tener una función dentro del desarrollo de ese trabajo. Y también algo importante es que todos los documentos que se vayan a faccionar, se vaya a incorporar al expediente, pues tienen que ser con fecha actualizada, es decir, de este año, las fechas en que ustedes están realizando el trabajo y también firmada por los integrantes del grupo. Es decir, por ejemplo, si el agente fiscal, digamos, va a solicitar informes a determinada institución sobre algunos aspectos importantes para la investigación, ese oficio, pues, lo firmará el integrante del grupo que está desarrollando el papel de agente fiscal. Sí, hay que dictar resoluciones dentro del expediente, pues irán firmados por el juez y el integrante del grupo que está desempeñando el cargo de juez. Y también firma del secretario, que tendrá que ser integrante del grupo. Y así, dice, por ejemplo, en el caso de los peritos, pues también tienen que ser del grupo y el peritaje que ellos realicen, el informe pericial, pues tendrán que ir firmado por los integrantes del grupo que están fungiendo como peritos. Y así, digamos, todo documento que se tenga que incorporar a al expediente, tanto de investigación como las decisiones judiciales que se adopten en el trámite de ese expediente, pues tendrán que ir debidamente firmados y sellados por los integrantes del grupo, atendiendo a la función que cada uno está desarrollando. Em, Muchas veces cuando digamos, ustedes logran adquirir un expediente, tanto en el Ministerio Público como en el organismo judicial o en el archivo del organismo judicial, porque generalmente los expedientes que proporcionan o facilitan son ya concluidos, que están archivados, porque obviamente no les pueden dar un expediente que está en trámite, porque pues por la reserva de las actuaciones no sería posible que ustedes pudieran obtener copia de ese expediente, pues el mismo aún está, digamos, en trámite tanto en el Ministerio Público como en el juzgado contralor de la investigación. Y les decía que muchas veces los expedientes que ustedes logren obtener, pues llevan incorporados documentos que son los que ustedes van a trabajar y los tienen que adaptar a su caso. Es decir, no se trata de, si en el expediente, por ejemplo, hablemos de un delito de asesinato, hay un dictamen médico forense, pues no solo es de fotocopiar ese dictamen médico forense y adherirlo o incorporarlo al expediente, sino que tienen que ustedes adaptarlo a su caso, digamos, actualizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, no se requiere que los documentos que vayan a formar parte de la investigación sean, digamos, únicamente fotocopiados y o incorporados al expediente, sino tienen que faccionarlos ustedes con la información, nombres, fechas, etcétera, del caso que están investigando. Em, el trabajo, pues obviamente no incluye sentencia ni acta de debate. Es decir, que el trabajo, como les decía, es hasta cumpliendo con lo establecido en el artículo 345 del Código Procesal Penal, que se refiere a la remisión de las actuaciones al tribunal de sentencia em, para que
señale día y hora del inicio del juicio oral y público. Y como ustedes saben, pues la sentencia no puede ir dentro del expediente porque ese fallo judicial se dicta o se emite al concluir el juicio oral y público. No puede dictarse una sentencia antes de que se desarrolle el juicio o el debate. Y el acta de debate, pues también es en el juicio, al concluir el juicio, durante el juicio, al inicio del juicio se inicia el acta y se concluye al terminar el debate. Y en el acta, pues se hace constar todo lo que acontece durante la audiencia o las diferentes audiencias de ese proceso o de ese juicio. Tentativamente, la presentación del trabajo está señalada para el 24 de marzo de 2023. Decía yo que tentativamente porque puede ser que varíe la entrega de la fecha por las diferentes actividades, tanto de Semana Santa como de declaratoria de huelga, etcétera. Entonces, esto puede alterar de una u otra manera la fecha, pero si no hay mayor inconveniente para esa fecha, pues estaría entregando el trabajo el 24 de marzo del 2000, aquí le pusimos 2023 y es 2024. Ya vamos a hacer la corrección correspondiente, es 23 de marzo de 2023, 24. Entonces, en cuanto a la presentación, bueno, si 24 de marzo es domingo, según dice la compañera, yo no sé si o es 21, permítanme, creo que es 21 eh, de marzo. Pero como les decía, esto es tentativamente. Vamos a revisar, a verificar el calendario. Y esto, como les decía, tentativamente está para, es el 24 de marzo, efectivamente. El 24 de febrero es, vamos a ver, sí, 24 de marzo es, eh, entonces tendría que ser, creo que habíamos señalado 21, jueves 21 de marzo, porque ya después del 22 ya viene la declaratoria de huelga y el descanso de la Semana Santa. Entonces, tentativamente aquí vamos a corregir, tentativamente dejémoslo para el 21 de marzo de 2024, que es día jueves. Más adelante les indicamos dónde pueden entregar el trabajo. Digamos, yo tengo un cubículo allá en el edificio S7, pues ahí podría ser la entrega del trabajo ese día en horas de la tarde. Ya en su momento les diríamos a partir de qué hora y el número de cubículo que yo tengo allá en el edificio S7 en el segundo nivel. No es necesario que llegue todo el grupo a entregar el trabajo, sino que solo puede ir el coordinador o si quiere ir todo el grupo, pues eso no es ningún inconveniente, no es ningún problema. Pero porque muchas veces no pueden ir todos, entonces como es solo la entrega del trabajo, pues puede ir solo el coordinador, el secretario o la persona que designe el coordinador si él no pudiera ir personalmente. La forma, es decir, del trabajo, pues puede ser, como les decía, encuadernado o en folder tamaño oficio. No estamos pidiendo que sea empastado, porque sabemos que muchas veces un trabajo así, pues a veces implica cierto gasto, entonces lo que menos queremos es que incurran ustedes en mayor erogación económica, sino que pues el trabajo por lo menos sea presentable. Si no puede ser encuadernado, pues por lo menos en un folder presentable, ¿no? Y más que todo, esa sería
la situación. Entonces, en términos muy, muy generales, esa es la metodología que vamos a utilizar durante el desarrollo de la investigación del caso hipotético que cada grupo tiene ya asignado. Entonces, no sé si existe alguna inquietud o alguna duda eh, antes de continuar. En lo personal, todo claro, licenciado, gracias. Gracias. Bien, y como les decía inicialmente, si existen dudas, pues las vamos a ir aclarando durante los periodos de clase, porque durante el desarrollo del trabajo, pues es normal que surjan inquietudes, que surjan dudas o también incluso también pueden surgir comentarios y sugerencias. Entonces, si por el momento no hay, pues entonces, Licenciado, buenas bueno, tardes. sí, buenas tardes. Le saluda Maynor Alonso. Sí, Fíjese que yo solamente tengo un pequeño comentario y tal sí, vez que dígame. pudiera tomar en cuenta. Ajá, Ayer su auxiliar nos hizo comentario que ajá, nos íbamos a reunir como con unos 10 o 15 minutos de anticipación. Yo ajá, realmente no me pude conectar por la situación de que iba en camino a mi casa y ya era ajá, bastante tarde realmente, entonces ujú, no vi a qué hora, me desconecté temprano a mi teléfono y pues así se quedó, ¿verdad? Entonces ajá, yo le solicitaría por su medio, licenciado, de que el compañero, pues si hay una oportunidad de organizar, que él nos va a transmitir alguna información y es necesario reunirnos, pues yo no estoy en, en contra de eso porque es necesario para todos, pero que sí nos pueda ujú, organizar por lo menos un día antes, miren, mañana necesito que nos podamos reunir a tal hora. ajá, Estaría perfecto, ¿verdad? Para planificarnos y organizarnos, pero no 10 o 15 minutos antes, porque sí se nos complica bastante. Bueno, por lo menos a ¿y mí se me cuándo? complicó bastante y a algunos Y otros sí, compañeros y sí también, se ¿verdad? reunieron, y sí se reunieron. Yo creo que sí, licenciado, porque vi hoy por la madrugada, vi que él había compartido un link, Ajá, entonces también mi solicitud va enfocada a que si él pudiera organizar una reunión para las personas que no estuvimos, porque yo creo que hubieron varios que no pudimos estar o la información se quedó a medias, que lo pudiera hacer nuevamente, por favor, porque sí es necesario. Creo que ajá, estamos en una carrera donde todo lleva plazos y los plazos no son de un momento a otro, ¿verdad? Entonces, claro. si fuera usted tan amable, licenciado, de podernos apoyar, se lo agradecería Sí, bastante. sí, con mucho gusto voy a hablar con él, pues no, no tenía yo conocimiento de que él había convocado a una reunión de equipos de trabajo. Pero sí, tiene razón, vamos a tratar de que eso sea más con antelación, a efecto que no haya ningún inconveniente de las personas por razones de trabajo o cualquier otra situación. Entonces vamos a coordinar con él para que, digamos, estar en sintonía y si hay alguna reunión, pues que con anticipación se diga. Vamos a tomar en cuenta, gracias por la observación. Gracias a usted, licenciado. ¿Alguien más? No sé si la compañera del... ¿Me están escuchando? Sí, licenciado, fuerte Sí, y la claro. presentación sí Sí, se ve. licenciado. Sí, sí se ve, Gracias. licenciado, Entonces, disculpe, aprovechando, yo también me quedé esperando respuesta del auxiliar de que me asignaran a un grupo. bueno, pues sí, eso lo vamos a coordinar con él para ver si alguien quiere, digamos, incorporar algo, a algún grupo, porque como Dice que les el licenciado decía, que en el transcurso del día, perdone que le interrumpa nuevamente, en el transcurso del día él nos solicitó cierta información, entonces yo creo que él está terminando de coordinar eso también. ok, Entonces solo tal vez al otro compañero que tuviera un poquito de paciencia, porque sí, hoy nos solicitó a los coordinadores ver cuántas personas están en nuestro grupo, me imagino para ir evaluando el detalle de a dónde lo van a poder asignar a las demás personas, ¿verdad? claro. Ujú.
Bien, entonces vamos a coordinar eso para que no haya ningún inconveniente. No sé si estará presente la compañera del grupo 2, Jacqueline Osorio Carrera. Que para corregirle el nombre no lo anoté en el nombre correcto, pero lo podemos hacer más adelante. Licenciado, Bien, según recuerdo, dijo Bellanira, y ahí dice Bellarina. ¿cómo me dijo? Perdón. Bellanira, Bellanira. sí, y ahí dice Bellarina. Sí, bueno, Sí, vamos es a algo corregir. algo sencillo. Bueno, gracias, gracias. Bien, entonces, si ya no hay ningún inconveniente o ninguna pregunta o duda en relación a lo que hemos abordado hasta el momento, entonces quiero comentarles que esta tarde vamos a desarrollar una audiencia unilateral eh, de solicitud de autorización judicial para practicar diligencias de investigación. La idea de nosotros es que estas audiencias sean en forma presencial, pero lastimosamente la sala de juicios de la facultad aún no está en disponibilidad para ser utilizada. Y hay otros salones, pero también todavía no están debidamente autorizados para ser utilizados. Entonces, si más adelante hay espacio o incluso en las clases cuando sean presenciales, pues si podemos practicar alguna audiencia ahí en forma presencial, pues lo haríamos. Pero en esta oportunidad, pues lo vamos a hacer en forma virtual, ¿ya? Es una audiencia en donde decíamos que es una audiencia unilateral porque únicamente va a estar presente el agente fiscal del Ministerio Público en donde va a hacer su planteamiento al juez solicitándole la práctica de algunas diligencias de investigación. Recuerdan ustedes que, digamos, en la etapa de investigación, si bien es cierto, el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación, pues hay diligencias o hay actuaciones que necesitan autorización judicial, o por ejemplo, un allanamiento, un arraigo, eh, embargo de cuentas, de bienes, etcétera, que por muy titular que sea el Ministerio Público en materia de investigación, hay actuaciones, hay diligencias que de conformidad con la Constitución y de conformidad con el Código Procesal Penal, así como la ley orgánica del Ministerio Público y otras disposiciones normativas aplicables en materia penal, requieren que el juez autorice la práctica de algunas diligencias que el Ministerio Público por sí mismo no puede realizar. Entonces, hoy pues nos va a apoyar el licenciado Kieron Apre, que es agente fiscal del Ministerio Público. Él, digamos, en representación de esa institución, él va a hacer su requerimiento, su planteamiento, y yo pues voy a hacer el papel de juez para, pues, no solo escuchar los argumentos del fiscal, sino en su momento resolver si autorizo o no autorizo la petición que va a formular el compañero del Ministerio Público. Entonces, no sé si ya estará conectado el licenciado Jeron Mafre para poder iniciar. Si no, pues le damos unos minutitos en lo que él se conecta y así podemos iniciar con el desarrollo de la audiencia unilateral. Mientras esto ocurre, pues no sé si ustedes tienen alguna duda en lo que yo he mencionado hasta el momento. Una consulta, el nombre de la audiencia fue audiencia unilateral de solicitud. De autorización judicial para dar diligencias de investigación. Gracias. Vamos a dar unos minutitos para que
el licenciado yo le había indicado que se conectara como a las 6:10, 6:15, pensando de que nos íbamos a demorar un poquito más en relación a la explicación de la metodología, pero creo que fue más rápida de lo que pensé. Y en tanto él se conecta, pues les decía que antes em, hay algunos compañeros todavía están conectándose. Pues les decía que el desarrollo de la etapa preparatoria, y esto pues puede ser, digamos, una situación que pudiera darse en el desarrollo del trabajo que ustedes están realizando. Imaginémonos que ustedes en la investigación del caso hipotético que ya fue asignado tengan que practicar un allanamiento, pues tendrán que hacer la solicitud al juez contralor de la investigación para que él autorice pues la práctica de ese allanamiento. Y eso, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, pues se hace en audiencia oral y pública. Es decir, la audiencia se requiere, el artículo 109 del Código Procesal Penal establece que el agente fiscal o el Ministerio Público puede solicitar por teléfono, por correo electrónico o por WhatsApp o cualquier otro medio tecnológico para facilitar el trámite del proceso penal, pues solicitarle al juez una audiencia, indicarle al juez por teléfono, mire, yo necesito que usted me señale una audiencia ah, unilateral porque le quiero solicitar diligencias de investigación. Entonces ya el juez señala día y hora, le notifican, misma vía o por otra, el día y la hora en que se va a desarrollar la audiencia. Entonces, em, y ese día y hora de la audiencia, pues ya el fiscal hace su presentación, sus argumentos, presentará los medios de investigación que justifiquen la necesidad de la práctica de esas diligencias de investigación y el juez, pues luego del análisis y del estudio, pues decide si autoriza o no autoriza las diligencias que ha solicitado el Ministerio Público. Entonces, y como les decía, pues es una audiencia unilateral porque solo comparece uno de los sujetos procesales. ¿Eh? En algunas otras áreas del derecho, pues a estas diligencias se les llama también inaudita parte, porque solo comparte uno de los sujetos procesales. Sobre este tema hay mucho, mucho que en la práctica y digamos algunos juristas son de la opinión que, digamos, sí, en este caso el sindicato se entera que, por ejemplo, el Ministerio Público solicita una audiencia unilateral al juez para solicitar la orden de aprehensión del sindicato. En esa audiencia solo va a estar presente el Ministerio Público y el juez, pero imaginémonos, el sindicato se entera de que se va a pedir una orden de aprehensión en contra suya, pues algunos dicen que pues tiene derecho a estar presente en esa audiencia en relación al derecho de defensa. Y otros son de la opinión que en virtud de que se está solicitando una audiencia para pedir su aprehensión, pues lo más lógico que si él se entera que se está pidiendo su aprehensión en esa audiencia, lo más probable es que pueden darse dos situaciones, que el juez autorice la aprehensión y en ese momento es detenido en ese mismo lugar. O puede darse el caso de que él, antes de que el juez resuelva, se retire pensando de que el juez va a autorizar su detención, se retire y se dé a la fuga o se esconda o se va del país para evitar que sea detenido. Entonces, por eso es que generalmente en este tipo de diligencias, pues únicamente comparece el Ministerio Público. Entonces, no sé si el licenciado Yero Mafre ya está conectado para poder iniciar nuestra audiencia.
Bien, vamos a darle entonces unos minutitos en lo que él se incorpora para poder dar inicio a la audiencia. Simone, la pregunta, solo con el código de enlace, ¿sí es posible que él se pueda incorporar? Que me está escribiendo y dice que no, solo con el código no puede incorporarse. Pregunto. Usted le tiene que dar acceso, licenciado, porque si no está en su listado. Ya. Sí, pero no, bueno, vamos a, vamos a ver. Licenciado, y él está Sí, seleccionando solamente, si usted le compartió el link, él solamente sí. tiene que darle clic en el link completo Ah, y ajá, ya le va a permitir ingresar a la, pedirle permiso a usted para poder que usted le dé ok, permiso para ingresar. bueno. Si él está metiéndose solamente con el código, Con tiene el que código no ingresar a link puede. y Ajá, luego colocar el código completo de las, son como 7, 8 letras o como 9, algo así. ajá, Y ya ajá. después de eso le da unirse y ya le permite unirse con él. Lo puede meter con guiones o sin guiones. Muy bien, gracias. Vamos a coordinar eso ahorita, entonces, gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, licenciado, bienvenido. Buenas tardes. Muy bueno, muchas Buenas gracias. tardes, licenciado. Ya, pues ya logramos la conexión del licenciado Jeron Afre. Pues así rápidamente quiero comentarles pues que él es agente fiscal del Ministerio Público, con varios años de servir al Ministerio Público, digamos, como agente fiscal. Ha tenido la oportunidad de estar en diferentes fiscalías y pues que queremos aprovechar su experiencia, sus conocimientos para que él se desempeñe como agente fiscal en esta audiencia. Y como ya les anticipé, la idea es que, no obstante de que ustedes ya tienen una noción de lo que es una audiencia unilateral, porque pues estas son muy comunes, y que varios medios de comunicación, sobre todo la televisión y sobre todo en redes sociales hoy en día, pues a veces transmiten. Entonces, sin embargo, pues nosotros queremos como un ejercicio práctico, tener la oportunidad de desarrollar nosotros dentro del curso, dentro de la clase, una audiencia unilateral, como les dije inicialmente, de solicitud de autorización judicial para la práctica de diligencias de investigación. Sin mayores preámbulos, entonces, le agradecemos al licenciado Jeron Abre su colaboración. Bienvenido y pues le dejamos el tiempo y el espacio para que aprovechemos el tiempo que nos queda para dar inicio a la audiencia de primera declaración. Antes de iniciarla, pues vamos a darle la palabra para que yo posteriormente, a que voy a realizar el papel de juez, pues le dé inicio a la audiencia respectiva. Bien, gracias. Muy amable. Es un gusto estar compartiendo con ustedes, compañeros, y gracias al licenciado Velázquez Zárate por la oportunidad que me da. Considero de que lo importante en esta audiencia es el artículo 109 del Código Procesal Penal, que es en donde se establece este tipo de peticiones. Este indica el Ministerio Público, al igual que los demás sujetos procesales, harán todos los requerimientos en audiencia oral, unilateral o bilateral, según sea el caso, debiendo ser claros, concisos, demostrando y argumentando su pretensión. En el presente caso vamos a hacer una solicitud unilateral. ¿Por qué se llama unilateral? Porque solo el Ministerio Público es el que interviene en el presente caso. Entonces, es importante también tener en cuenta de que para las audiencias unilaterales debe de argumentarse y que el juez de alguna manera pueda quedar convencido de que efectivamente es viable la solicitud. Dentro de estas solicitudes unilaterales está el allanamiento de morada, por ejemplo. Esta solicitud pues obedece a que constitucionalmente la morada es inviolable. Eso significa entonces que es un derecho humano que no se puede violentar, pero como todo tiene un límite también, entonces el juez debe analizar si efectivamente es conveniente o no realizar el allanamiento en alguna casa, en alguna residencia o una morada. El presente caso es sobre una autorización judicial que vamos a solicitar para la toma de grafía. Esto como un anticipo de prueba. También los anticipos de prueba se solicitan de manera unilateral, a manera de que el juez pueda autorizar este tipo de diligencias. La diligencia se puede perder por alguna situación específica, por ejemplo, porque hay algunos fluidos que se pueden desvanecer, o hay algunos indicios que, por ejemplo, una toma de declaración testimonial se puede perder porque la persona está enferma, porque tiene una enfermedad terminal, y entonces es importante que esta diligencia de declaración de toma, perdón, de la toma de declaración de testimonio no se pierda, porque esto es importante para poderse utilizar en un futuro debate.
Entonces, vamos a comenzar, si me permite, licenciado Zárate, Sí, claro. Bueno, sí, bien. que usted haga la introducción de acuerdo a los datos ya proporcionados. Eh, Gracias. Cuando son las audiencias virtuales, el Ministerio Público envía la información con anticipación. Se llena un formulario regularmente en los juzgados. Se llena un formulario que están preestablecidos por los juzgados para que con los datos que ahí se ingresan, entonces ya se hace la solicitud de la audiencia y se adjuntan los documentos, ya sean físicos o electrónicos. En este caso serían electrónicos porque la audiencia va a ser virtual. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces vamos a darle inicio a la audiencia unilateral. Y como les decía, compañeros, yo pues voy a hacer la función de juez. Entonces, ya entrando en materia, ya prácticamente desarrollando la audiencia correspondiente, pues comienzo diciendo que dentro de la carpeta judicial identificada con el número 25-2024, a cargo del oficial primero de este órgano jurisdiccional, en su momento, dentro de la carpeta relacionada, el Ministerio Público, a través del agente fiscal Jeron Apre, por la vía telefónica solicitó a este órgano jurisdiccional la práctica de audiencia unilateral de autorización de diligencias de investigación en contra, dentro del proceso penal, a cargo de este órgano jurisdiccional, quien ejerce el control jurisdiccional, en donde aparece como sindicado el señor Sinforiano Parreira Salas, a quien el Ministerio Público le imputa el delito de estafa propia. De conformidad con el artículo 5 del Código Procesal Penal, uno de los fines del proceso penal es determinar la existencia del delito, la participación del sindicado y las circunstancias en que éste pudo haber sido cometido. Asimismo, pues de acuerdo al artículo 151 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el artículo 46, 109 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público es el ente responsable de la persecución penal y como tal, pues está facultado para practicar todas las diligencias que estime útiles, necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de la verdad de los hechos que está investigando. En ese sentido, pues el juzgador señaló la audiencia solicitada el día de hoy a las 9 horas para que el Ministerio Público, a través de su representante legal, compareciera a presentar su petición en forma verbal, exponiendo las razones y los argumentos por las cuales requiere la autorización de diligencias de investigación. En ese sentido, entonces, habiéndose ya establecido e identificado con el documento respectivo al agente fiscal Jeron Apre, pues se le concede la palabra para que exprese lo que estime pertinente en relación a su petición planteada. Tiene la palabra, señor agente fiscal. Muchas gracias, señor juez. En esta oportunidad, el Ministerio Público hace el requerimiento de manera unilateral de una diligencia de anticipo de prueba. Esto es con respecto a que Sinforiano Parreira Salas realizó una acción que consideramos que encuadra en el tipo penal de estafa propia de conformidad a los siguientes hechos en la denuncia. El señor Juan Pérez Ologaistoga interpone denuncia verbal el 30 de noviembre del 2023, en la cual indica que desde el mes de junio del año 2020, su esposa Valeria Robledo de Pérez y su cuñada y él iniciaron una negociación con el señor Sinforiano Pérez Salas por la compra de una casa ubicada en Trigales de Bárcenas, sector Los Lirios, casa 200, zona 13 de Bárcenas del municipio y departamento de Guatemala, por la cantidad de 380 quetzales.
casa de la cual él es dueño y la tiene hipotecada en Ban Rural. Entonces el negocio consistía en que la hipoteca se les entregaría en la casa en el mes de junio del año 2023, que era cuando se terminara de hacer el pago. Con esa fecha se habían atrasado únicamente y cuando le iban a terminar de pagar lo acordado, resulta que él salió con excusas y no les quiso entregar los papeles, según palabras de ellos. Hicieron la negociación verbal, por lo que desde hace aproximadamente 3 meses le dijeron que hicieran un documento para poder legalizar una promesa de compraventa ante un notario y legalizar todo el dinero que le habían entregado, pero él se niega a firmar. Ahora dice que no les permite el ingreso en la residencial, ya indicó en la garita que él es el dueño de la casa y les despojó totalmente de la vivienda luego de que ya se las había entregado hace 3 meses atrás y le dijeron de que les devolviera los 380,000 quetzales que le pagaron. Sin embargo, él no lo quiso hacer. Para demostrar esto, señor juez, se le adjuntó a la solicitud la declaración testimonial de fecha 22 de febrero del 2023 del agraviado Juan Pérez Ologaistoga, la declaración testimonial de fecha 18 de julio de 2023 de la agraviada Valeria Robledo de Pérez, la denuncia verbal que se realizó el 10 de febrero de 2023, el acta de junta conciliatoria en donde se solicitó por parte de los agraviados que se le entregara la casa o que se les entregara los 380,000 quetzales. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo porque el señor Salas se negó totalmente a que él había recibido ese dinero, pese a que se habían entregado recibos en donde él firmaba esos documentos. El informe de investigación correlativo IMP 60, fecha 24 de agosto de 2023, que contiene documentación de fotografías del lugar del hecho. Otro informe de investigación también de los perfiles de Facebook y de WhatsApp, en donde ellos se comunicaban para poder llegar a algunos arreglos sobre la compraventa de esta casa. El oficio de fecha 28 de agosto de 2023, en donde se realizó una investigación en ciberdelito e informática forense de la Policía Nacional Civil, en donde se establecen que los perfiles son reales y son verdaderos y que pertenecen tanto al sindicado como a los agraviados. El acta de entrega de indicios de fecha 30 de agosto de 2023, en el cual constan los recibos firmados por el sindicato que hacen la cantidad total recibida de 380,000 quetzales. Una citación oficial que se le hizo a Sinforiano Parreira Salas, en donde se citó que llegara a la fiscalía el 10 de enero del 2024 para que de forma voluntaria pudiera dejar sus muestras escriturales de acuerdo a lo que solicitó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para realizar el peritaje de grafía. Sin embargo, él no compareció. Es por eso que se está pidiendo la autorización judicial, porque él no compareció para entregar esas muestras de grafía voluntariamente. El estado de cuenta integrado de ahorro del Banco Industrial, en donde Juan Pérez Ologaistoa, que es el agraviado, hace constar sus estados de cuenta desde el año 2020, de abril de 2020 a diciembre de 2023. Constancia de recibo de remesas a nombre de Valeria Robledo de Pérez, que es en donde interviene la cuñada que ellos mencionaban que está en Estados Unidos y que les enviaba el dinero en remesas para que pudieran hacer la compra de esta casa también. El oficio 735-2023 de fecha 23 de noviembre del 2023, en donde se hace constar
por parte del Registro General de la Propiedad que en la finca 1, folio 1, libro A de Guatemala, se encuentra registrada la propiedad a nombre de Sinforiano Parreira Salas. Esto acredita que efectivamente existe la propiedad en la dirección que antes se mencionó, en donde los agraviados vivieron por un mes y que fue despojada posteriormente por el sindicato, quien les había prometido vendérselas por esa cantidad que él ya había recibido. Entonces él, bajo ardid y engaño, les ofreció en venta de este inmueble a los agraviados. Sin embargo, luego de recibir el dinero, no realizó el traslado de dominio. Los antecedentes penales de Sinforiano Herrera Solís, en donde indica que sí le aparecen antecedentes penales. Consulta del contribuyente NIT A300B400 a nombre de Sinforiano Parreira Salas, en donde constan los datos personales registrados en la SAT. Constancia del Instituto de Migración, en el cual se indica que Sinforiano Parreira Salas tiene vigente pasaporte guatemalteco. También se le incorporó los certificados de nacimiento de Sinforiano Parreira Salas, de Juan Pérez Sologaistoga y de Valeria Robledo Pérez, con el cual se individualiza a cada uno de los sujetos procesales. Señor juez, con lo manifestado se puede acreditar que efectivamente los hechos sí sucedieron, sí existe el bien inmueble, sí existió la entrega de ese dinero, los recibos están firmados, hacen la cantidad total de 380,000 quetzales que, concatenados con los estados de cuenta y las remesas que recibían de Estados Unidos, pues coincide la cantidad también. O sea, se demuestra de dónde venía ese dinero, la procedencia del dinero y la propiedad del mismo. Es por eso, señor juez, que es necesario que se cotejen las firmas que estaban en esos recibos con las firmas que nos proporcione como muestras de grafía el sindicato durante una audiencia de anticipo de prueba. Por lo que, de conformidad al artículo 5, 108, 109, 181, 317 y 318 del Código Procesal Penal, se solicita que esta audiencia unilateral se pueda decretar el anticipo de prueba de grafía para las muestras de las firmas correspondientes del sindicato Sinforiano Parreira Salas, para que puedan ser cotejados con los recibos que proporcionaron dentro del proceso los agraviados Juan Pérez Sologaistoga y Valeria Robledo de Pérez. Y así, por medio de un peritaje grafológico, se puede establecer la veracidad de los hechos. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, señor agente fiscal del Ministerio Público. Bien, en virtud de que en su momento procesal, en su calidad de agente fiscal, usted remitió a este órgano jurisdiccional los medios de investigación con que hasta el momento cuenta el Ministerio Público como parte de su investigación, y siendo que es una función de la institución que usted representa, la persecución penal, con el objeto de determinar no solo la existencia del delito, sino también la posible participación del imputado en él mismo, así como las diferentes circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acaeció el hecho delictivo, y siendo que es función del órgano jurisdiccional contribuir con el Ministerio Público en la investigación, autorizando diligencias judiciales que implican la participación de los sujetos procesales, al analizar no solo sus planteamientos, sus argumentos, sino también los medios de investigación que obran en la carpeta judicial. Este órgano jurisdiccional es el
opinión que es viable y procedente acceder a su petición. En ese sentido, este órgano jurisdiccional señala la audiencia de anticipo de prueba para recibir las muestras de grafías del imputado el día 14 de febrero del año 2024 a las 11 horas con 30 minutos, a efecto de que comparezca tanto el representante del Ministerio Público como el sindicado y los demás sujetos procesales, tomando en consideración que, de conformidad con el artículo 317 del Código Procesal Penal, la realización de diligencias de anticipo de prueba implica la presencia de todos los sujetos procesales. Y en ese sentido, pues este órgano jurisdiccional notificará y citará a los que tienen intervención en este proceso penal para que estén presentes en esta diligencia, tanto al sindicado, su abogado defensor y las demás partes, garantizando así el derecho de defensa del imputado. En ese sentido, entonces, con fundamento en el artículo 251, 251 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como del artículo 2, 4, 5, 6, 11, 11 bis, 44, 109, 317, 318 y 309 del Código Procesal Penal, así como el artículo 141, 142 y 143 de la Ley del Orden Judicial. Este órgano jurisdiccional admite la petición formulada por el Ministerio Público, y como se indicó con antelación, se ha señalado la audiencia oral y pública. En este caso será bilateral porque comparecerán todas las partes que intervienen en el proceso penal. Se ha señalado la audiencia del día 14 de febrero a las 11 horas con 30 minutos, quedando debidamente notificado de esta decisión con fundamento en el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal. Es todo, señor agente fiscal del Ministerio Público. Muchas gracias, señor juez. Bien, compañeros, como ustedes pudieron apreciar, fue una audiencia muy sencilla, una audiencia muy rápida, muy práctica, en donde pues el Ministerio Público estimó que era necesario, como parte de su investigación, realizar un anticipo de pruebas. En este caso, él prácticamente con el objetivo de que se le recibiera al sindicado muestras caligráficas para corroborar que las firmas que calzan los recibos que él extendió sí coinciden con las firmas que él, digamos, concedió ante el agente fiscal para que esas muestras sean remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para que los peritos en documentoscopía hagan el peritaje respectivo, y al emitir su dictamen, pues dirán si las firmas son falsas, son reales, etcétera, etcétera. Y como ustedes pudieron ver, la explicación digamos, los argumentos del fiscal pues fueron concretos, fueron concisos, y en este caso pues el juez no puede hacer una valoración de los medios de investigación, es decir, no puede darles valor jurídico porque no es la etapa procesal pertinente, pero sí toma en consideración esos medios de investigación que fundamentan el requerimiento, y con base en esa documentación, en esos medios de investigación, pues el juez, en este caso yo estimé que era procedente que se autorizara la práctica de esa audiencia solicitada para que el sindicado compareciera a esa audiencia. Y obviamente al señalarse día y hora para la audiencia, pues yo como juez tendría que citar
al sindicato, a su abogado defensor, el Ministerio Público, pues quedó debidamente notificado en esta audiencia el día y hora de la celebración de la audiencia de anticipo de prueba y citar a todas las partes, así como lo establece el artículo 317 y 318. Eh, por supuesto, hay audiencias unilaterales más prolongadas, dependiendo de la solicitud que se formule, dependiendo los medios de investigación que se presenten, etcétera. Hoy, pues, fue una audiencia muy rápida, muy sencilla, como muchas en la práctica y en la realidad. Por supuesto que hay audiencias unilaterales más complejas que implican más argumentación, más medios de investigación y sobre todo más tiempo para resolver. Pero generalmente en la mayor parte de audiencias que se dan en los tribunales son prácticas rápidas y sencillas. ¿Por qué? Porque los juzgados están saturados de trabajo y terminan una audiencia, inician otra y así sucesivamente. Lo importante es que se justifique la necesidad de practicar esa diligencia y se acompañen los medios de investigación necesarios, útiles y pertinentes que fundamenten esa petición. Porque el juez pudo haberla negado, decir, no, no es necesario, etcétera, ¿no? Pero en este caso se estimó que sí era necesario autorizar esa audiencia. Bien, entonces, si tienen algunos comentarios o preguntas por razón de tiempo, pues pueden hacerlo. Sí, compañero que levantó la mano, tanto preguntas para el servidor como para el agente fiscal que hoy colaboró con nosotros. Tengo una consulta. Me llama la atención el formalismo en la que se llevó esta audiencia, a pesar que fue de una manera electrónica, por videollamada. En la forma en la que tanto el juez como el señor fiscal dan lectura y explican, argumentan. Mi pregunta es, en este tipo de audiencias unilaterales, ¿únicamente están el fiscal y el juez o hay algunas otras partes, por ejemplo, secretario de parte del juzgado, o únicamente solo ustedes dos? No, obviamente está el juez y el secretario o el oficial de trámite, o sea, el equipo, digamos, puede ser el secretario o el oficial, generalmente es el oficial. O hay un oficial de audiencias en algunos juzgados que son los que toman nota de todo lo que se desarrolla en esa audiencia, los que faccionan el acta sucinta. Y estas audiencias pues quedan hoy creo que grabadas en discos compactos que posteriormente, si una de las partes con posterioridad solicita una copia, pues se le pueda proporcionar. Pero sí, no solo el juez y el fiscal, es decir, el juez va a tener su equipo de apoyo, que puede ser el secretario, el oficial de trámite, etcétera. Pero sí, en cuanto a sujetos procesales, únicamente el fiscal y el juez y sus auxiliares. Gracias. ¿Alguien más quisiera? Sí, Ana Natividad. Gracias, licenciado. Al señor fiscal, disculpe la pregunta. Usted sabe que ahorita nosotros estamos en un mundo lleno de dudas. Yo quisiera preguntarle, ¿es factible que uno pueda solicitar para fines educativos, por supuesto, algún expediente por homicidio o algo así en algún lugar? ¿Usted nos puede orientar con eso? Sí, para ejemplos de acuerdo al caso que ustedes van a investigar, pues ustedes pueden acudir al Ministerio Público o a un juzgado contralor de la investigación o al archivo de la Corte Suprema, en donde les proporcionen copia de ese expediente. Obviamente van a ser expedientes ya fenecidos y archivados, porque no pueden darles copias de expedientes que aún están en trámite, por razones obvias. Entonces, en años anteriores, que yo he trabajado con equipos de trabajo, al igual que lo estoy haciendo ahora, pues todos los grupos han conseguido expedientes tanto en el Ministerio Público, en el organismo judicial o más que todo en estas dos instituciones, dependiendo del caso a las fiscalías respectivas. Lo que sí hay que argumentar es que son para fines docentes, para fines académicos. Gracias, licenciado. Alguien preguntaba aquí cuánto tiempo tiene el juez para resolver.
Generalmente es en forma inmediata, cuando el fiscal concluye su exposición, salvo que el caso sea muy complejo por lo avanzado de la hora, el juez no pueda resolver en ese momento y que posiblemente lo haga al día siguiente, pero la norma en la práctica, en la realidad, es en ese momentito. Y no sé, licenciado Afre, si en la experiencia que usted tiene en varios casos y varias audiencias, si así es o se resuelve inmediatamente o al día siguiente. Sí, es inmediatamente en la mayoría de casos, solo en los casos así muy, muy grandes, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de la línea. Se han llevado audiencias hasta de 4 o 5 días de un requerimiento, pero regularmente las audiencias uno trata de hacerle lo más sencillas posible, la explicación tiene que ser muy concisa, tiene que ser muy entendible para que el juez pueda resolver inmediatamente. Y sí, realmente nosotros lo hicimos de una manera que se pareciera mucho a la realidad. Los datos son ficticios totalmente, pero sí en la realidad y en forma virtual, así es como se llevan este tipo de audiencias. Agradezco la participación de Diana Marisol Juárez López, quien nos recordó los artículos 160 y 169 con respecto a las notificaciones. Quedamos enterados en las audiencias, solamente no se argumentó el artículo, pero sí se realizó en la audiencia lo correspondiente a estos dos artículos, 160 y 169. Muchas gracias ahí por su participación. Y algunos otros están ahí pues argumentando que es el oficial de audiencias el que se encuentra, efectivamente así es, como Miguel Ángel Castellanos y Randall, que manifestó que en el archivo de la Corte Suprema de Justicia se pueden adquirir este tipo de archivos de algunos casos ya fenecidos. Gracias. Carlos Giovanni. Sí, licenciado. En esta audiencia no correspondía solicitar la aprehensión de la persona por parecer que estaba rebelde a no aceptar los hechos. No, no, porque, bueno, podría verse en un momento dado. Sin embargo, esta audiencia básicamente tenía como finalidad preparar más argumentos, más medios de investigación para posteriormente solicitar la detención del imputado. En esta audiencia, la pregunta es interesante. ¿Por qué? Porque ustedes, en este caso, el Ministerio Público tiene que estar también muy claro y preciso en la petición que va a hacer. En este caso, si el Ministerio Público solo solicitó audiencia para practicar diligencias de investigación consistentes en un anticipo de prueba para recibir muestras escriturales del imputado, no podía pedir la orden de aprehensión porque no fue esa, no lo planteó, no lo solicitó al momento de solicitar la audiencia. Y tampoco el juez podría, aunque la hubiera solicitado en ese momento, pues lo más probable es que el juez se la hubiera denegado, diciéndole que la audiencia fue solicitada únicamente como anticipo de prueba para recibir las muestras escriturales. No sé qué opinión tenga el licenciado Afre. Muchas gracias, Lick. Solo como un argumento y que a ustedes les sirva para un futuro, es importante tomar en cuenta que dentro del proceso penal se divide en dos grandes categorías, en delitos graves y en delitos menos graves. Los delitos graves los conocen los jueces de primera instancia y los delitos menos graves los conocen los juzgados de paz. Y la misma palabra lo dice, juzgados de paz, no son coercitivos. Estos juzgados lo que fomentan es la manera de que el sindicado pueda tener todo conocimiento de lo que se le está imputando para que se pueda resolver de una forma conciliatoria. Se dividen en estos dos grandes grupos porque los
delitos graves, la pena es de 5 años, la pena mínima es de 5 años hacia más, ¿verdad? Mientras que los menos graves es de 5 años a menos. Entonces, es por eso de que se dividió así. En estos casos tienen competencia específica y los jueces de paz inician una investigación de acuerdo a este tipo de requerimientos unilaterales. Si hay flagrancia, pues entonces sería con un delito flagrante que se haya cometido en el mismo instante y se presente a la persona ante el juez, o por medio de la acusación. Es decir, que el Ministerio Público tiene todo el tiempo necesario para poder investigar bien un caso y presentar de una vez la acusación. No es por medio de órdenes de aprehensión. Los jueces de paz no emiten órdenes de aprehensión a menos que ya haya tenido conocimiento de la acusación, que se haya citado a una audiencia y que con pleno conocimiento y habiendo sido citado no haya comparecido justificadamente, o sea que faltó la justificación, pese a que les dan 48, 72 horas para justificar su incomparecencia. En esos casos posiblemente se pueda emitir una orden de aprehensión, pero es hasta ahí. Mientras tanto, no se puede solicitar directamente a un juzgado de paz una orden de aprehensión. Gracias. Gracias. Bien, compañeros, entonces esto pues fue un ejercicio como parte de la práctica del curso. Pues por razón de tiempo tenemos que incorporarnos, ¿no?, a la otra sección. Entonces vamos a tener otra audiencia, una audiencia más. Posiblemente vamos a tener la audiencia bilateral de primera declaración del sindicato la próxima semana, o tal vez no la próxima semana, si es posible la próxima semana, el próximo viernes. Si tenemos, el próximo viernes tenemos clases presenciales, podría ser que lo hagamos en el salón de clase, pero como el día lunes tenemos clases presenciales, pues yo les estaré informando si es factible que el viernes de la próxima semana podamos tener la audiencia de primera declaración del sindicato. Y vamos a tener, bueno, nosotros vamos a hacer esas dos y otras audiencias van a realizarla algunos grupos de trabajo. Bien, entonces le damos nuevamente las gracias al licenciado Jeron Afre por su apoyo, por su colaboración. Fue una experiencia muy enriquecedora. Creo que ilustra de manera efectiva a los compañeros alumnos y pues esperamos que realmente haya sido de provecho esta audiencia, compañeros, y que se haya asimilado y lo mejor de esta audiencia. Entonces, les dejamos una feliz noche, un buen descanso y nos vemos el próximo lunes en la facultad, porque pues esa clase va a ser presencial. La próxima semana nos toca presencial. Para servirle. Sí, Melanie. Ay, buenas noches, licenciado. Disculpe que lo moleste. Solo quería aclarar algo sobre la reunión de ayer de los coordinadores. Es que fíjese que la verdad la reunión solo duró como 10 minutos y solo fue para pasar listado porque a algunos grupos aún les hace falta integrantes. Entonces, solo eso pasó en la reunión, no fue nada importante. Solo eso quería aclarar. Sí. Muchas gracias, Ajá, Melanie, muy sí, amable. para integrar Muy amable. compañeros que aún no tienen grupo. Solo quería confirmar Ujú. el auxiliar quienes tenían espacio aún. Sí. Bueno, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, Muy feliz noche. amable. Bueno, Gracias a ambos licenciados. buenas noches, en descanso. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas Buenas noches. Buenas noches.